Seguimos en Negocios Televisión y pasamos de la última hora de la actualidad al mejor análisis, mirando a un Donald Trump que sigue hablando de un posible tercer mandato. Habla de volver a presentarse en 2028. Decía que J.D. Vance todavía podía estar un poquito verde, pero ojo con la revolución que está creando el vicepresidente de Estados Unidos, mirando la tensión con Ucrania, las respuestas también por parte de Rusia, Europa, por cierto, preparándose para la defensa con Macron, que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Vamos a analizar estas cuestiones con Pedro Ramos, profesor del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Como decía, bueno, pues de nuevo con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que sigue siendo el protagonista ya no solo de la actualidad geopolítica, económica, nacional e internacional. Bueno, lo acapara absolutamente todo, pero te quiero preguntar por lo que decía en la tarde de ayer. No es la primera vez que lo desliza, pero parece que cada vez va más en serio. Está hablando de un tercer mandato con todas las letras, ¿no? Dice que se quiere presentar en 2028 y además alenta a la multitud, ¿no? Para que sigan un poco, bueno, pues este camino que parece que quiere llevar el presidente de Estados Unidos. Bueno, en realidad, Donald Trump yo creo que sabe perfectamente que él, según está redactada la actual Constitución y además la 22ª enmienda, no puede presentarse a un tercer mandato, porque precisamente esa enmienda lo que prohíbe es que cualquier presidente se pueda presentar más de 2 veces. Da igual que sea de forma consecutiva o, como sería el caso de Donald Trump, de forma interrumpida. No podría. ¿Opciones que podría tener Donald Trump? Pues según los expertos caben varias. La primera es que no haga caso a esa enmienda y se vuelva a presentar esperando que, bueno, que nadie le pare, ¿no? Ni siquiera la Corte Suprema. Viniendo de Trump podría ser. Otra opción estaría en que ni siquiera llegase a convocar elecciones. Yo esta, desde luego, no la contemplo porque seguramente sería detenido inmediatamente, o al menos debería serlo. Una tercera opción sería presentar una nueva enmienda que sí le permitiese ese tercer mandato. Lo que pasa es que es un camino muy complicado porque, primero, para simplemente poder presentarla necesitaría la aprobación de los 2/3 de ambas cámaras. Algo que, a pesar de que el Partido Republicano tiene el dominio en las dos, pero no un dominio tan amplio. Y luego, para ser aprobada, para ser ratificada, perdón, necesitaría ser aprobada por 3/4 de las legislaturas de todos los estados, con lo cual tendría que tener un apoyo popular del que hoy yo creo que carece, porque el país está prácticamente dividido 50%, ¿no? Entre republicanos y demócratas. Y luego hay una cuarta que es la más loca y la que igual puede que sea la elegida, que es que en 2028 se presente J.D. Vance como candidato presidencial, llevando de compañero de ticket a Donald Trump como vicepresidente. Y si gana las elecciones, inmediatamente dejarle el puesto de nuevo a Donald Trump. En este caso estaría emulando a su admirado Vladimir Putin, ¿no? que dejó su puesto durante 4 años a Medvedev para poder cumplir con la normativa constitucional de ese momento en Rusia y luego volvió a presentarse, ¿no? Sería como una especie de títere, ¿no? De J.D. Vance. Veremos, ¿no? Qué es lo que pasa. Desde luego, con Trump no se puede descartar nada. Bueno, más allá de todas estas opciones, ¿no?, que nos estás explicando y que algunas incluso tienen su propia lógica, lo que está claro es que se está aumentando el poder presidencial. También, bueno, lo ha ganado en ambas cámaras, ¿no?, que también le da un poco más de peso, un poco más de espacio, pero claro, hasta dónde puede llegar este límite. Él mismo sugería hace apenas unos días que, bueno, ni siquiera tenía que seguir las leyes, ¿no? Venía a decir algo así como que estaba por encima de la ley, algo que en Estados Unidos es una auténtica locura, pero que empieza a ser incluso una realidad, ¿no? Bueno, hay que distinguir también entre lo que es la personalidad megalómana de Donald Trump y esas ocurrencias que siempre dice, que parece que habla sin filtro. Pero lo que es cierto es que, a pesar de todas las causas judiciales que le perseguían, pues de momento se ha librado, ¿no? Apenas una multa y poco más. Yo creo que el clímax de esta situación fue cuando el Partido Republicano, en el momento en que podía, no se deshizo de Donald Trump, continuó
con él al frente y ahora ya se siente, digamos, sin freno alguno. Además, que recordar que él en su anterior mandato nombró a varios jueces para el Tribunal Supremo, que ahora tiene mayoría conservadora. Por lo tanto, en sus cálculos políticos, él cree que está sin precisamente esa clave que es en el sistema democrático norteamericano de checks and balances, ¿no? Que no tiene ningún contrapeso a su poder. Veremos si es así a largo plazo, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa con Donald Trump, veremos también cómo aprieta la edad, que hemos visto cómo pesa este cargo, ¿no? Por ejemplo, en la figura de Joe Biden. Si te parece, hablamos precisamente del vicepresidente, de J.D. Vance, que también está cogiendo mucho peso, más aún tras la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, con este discurso para Europa, y ahora, bueno, pues vuelve a la carga, en este caso, contra Volodymyr Zelensky. Venía a decir que si Ucrania existe es gracias a Estados Unidos. Estamos viendo un choque total, ya no solo es Donald Trump, también J.D. Vance, Elon Musk, Mike Waltz. Vemos que, bueno, las grandes figuras, ¿no?, las figuras más importantes de Estados Unidos van a la carga con todo contra Zelensky. Sí, siguen esa retórica, desde luego contraria a la realidad, puesto que si Ucrania sigue existiendo, primero es porque es un país reconocido por la comunidad internacional, tiene soberanía y, como digo, reconocida por el resto de estados, por lo tanto, digamos que eso no depende solo de una nación en concreto. El problema para Zelensky, obviamente, es la debilidad de su situación. No tanto por la fortaleza de su enemigo, de Rusia y de su invasor, sino por el contexto regional. Tenemos una Europa claramente dividida en cuanto a qué hacer en Ucrania para asegurar su independencia. Tenemos una alianza atlántica que se está resquebrajando precisamente por ese papel rupturista de Donald Trump y, desde luego, digamos que la situación internacional no les propicia. Veremos hasta dónde es capaz de llegar Europa y, a partir de ahí, Zelensky tendrá que hacer sus cálculos. De momento, claramente está en manos de Washington. Hablabas de esta debilidad de Zelensky, que intentaba plantar cara en las últimas horas. Anunciaba, por ejemplo, se informaba sobre el cierre de Truth Social. Un poco el foco de la tensión entre Estados Unidos y Ucrania viene por este acuerdo de minerales. Para algunos medios, que incluso estuvo inflado ya en noviembre del año pasado. Pero claro, Trump está presionando en este sentido. Quiere que le devuelvan los 500.000 millones de dólares que dice que ha prestado a Ucrania. Y Zelensky parece que poco a poco va cediendo a la presión. Ayer cancelaba la reunión con Keith Kellogg, pero luego anunciaba, pues, que iban en el buen camino, ¿no? Decía que había algo así como un halo de esperanza y que se podría concretar rápidamente un acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué va a tener que firmar Zelensky? ¿Hasta dónde va a hipotecar también a su país? Porque, claro, es un tema muy serio, ¿no? Ya no es solo el presente, sino el futuro de Ucrania se puede ver comprometido, entiendo, con un acuerdo de este calado. Claro, ante las amenazas de la administración Trump diciendo que, como no negocie, se puede quedar sin país, pues yo entiendo también a Zelensky, ¿no? Que intente llegar a los acuerdos que son de momento posibles, ¿no? Como una especie de muestra de buena voluntad hacia Washington, para que luego Washington, en las negociaciones que está llevando a cabo en solitario con Rusia, pues defienda, en cierto modo, los intereses ucranianos. Todo parte, como decimos, de la posición de debilidad ucraniana y, desde luego, acompañada de esa falta de concreción europea que le deja, como decimos, en manos de Washington. Europa, que advertía en las últimas horas con mensajes de la Comisión Europea diciendo que este lunes va a haber una respuesta firme, una respuesta fuerte. Hemos visto esta semana las reuniones de emergencia organizadas por Emmanuel Macron. Claro, Donald Trump ha cambiado absolutamente todo. ¿Por dónde crees que va a ir el camino de Europa? ¿Hasta dónde también? ¿Hasta cuándo puede aguantar a Ucrania? ¿Puede ayudar a Ucrania? Porque también empezamos a ver ciertas discrepancias, ¿no? Cada vez más división. Por ejemplo, Polonia, uno de los países, pues, más activos en este sentido, también incluso se puede decir más belicistas con Rusia. Ha llegado Donald Trump, ha cambiado el discurso y vemos que Polonia está mucho más callado, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, porque Polonia está pensando en sí misma. Polonia está diciendo: ¿cómo voy a enviar tropas a Ucrania si el siguiente objetivo puedo ser yo? Por lo tanto, necesito esas tropas para defender mi territorio. La posición de Europa no es nada sencilla. Llevamos mucho tiempo, digamos, mirando para otro lado, no respecto a Ucrania, porque es cierto que la respuesta, aunque lenta
y muy fragmentada se ha dado, pero me refiero más a tener en cuenta los cambios que se han producido a lo largo de los últimos años, no solo con Trump, porque esto no es nuevo, sino en el conjunto de la escena internacional, el ascenso de China, una Rusia cada vez más tendente a intervenir en el exterior. Y bueno, ha habido señales durante mucho tiempo a las que no hemos prestado atención pensando que podríamos seguir haciendo negocios como siempre y ese mundo posmoderno que intentamos crear con la Unión Europea se ha venido abajo fuera de nuestro continente e incluso en el este de Europa. Estados Unidos con Donald Trump se ha bajado del carro posmoderno y se ha anclado directamente en ese mundo moderno que está dominado por la lucha de poder. En ese espacio, en esa nueva realidad, Europa tiene que saber qué es lo que quiere. Si quiere mantener dentro de sus fronteras ese proyecto posmoderno, tiene que saber que fuera de ellas tiene que luchar con las armas, con los recursos del mundo moderno. Y eso a veces implica mostrar una fortaleza de la que hoy por hoy carece, ¿no? Yo creo que en eso están los líderes europeos, en ver, primero, si se ponen de acuerdo en quiénes están por esa labor de mostrar una mayor fortaleza, y luego falta ver, digamos, cómo se logra eso, ¿no? Llevamos muchas décadas de retraso con esa Europa de la defensa común y demás, y yo creo que no solo la guerra de la invasión rusa de Ucrania, sino sobre todo que Trump haya puesto sobre el tapete que esto se va a acabar, que esas reducciones del Pentágono seguramente impliquen de manera irrevocable retirada, si no de todo, al menos de parte del contingente estadounidense en Europa, y eso, desde luego, yo creo que va a ser ya el punto y final, ¿no? de esa introspección europea y la necesidad de abrirse a la nueva realidad, ¿no? De nada sirve rasgarnos las vestiduras diciendo qué malo es uno, qué malo es otro. El mundo es el que es. Desgraciadamente no ha triunfado ese proyecto de crear un mundo basado en normas que sean respetadas por los estados, sino que volvemos atrás, ¿no? Volvemos a ese periodo en el que va a ser el poder de los respectivos estados el que guíe, digamos, pues el comportamiento de esos actores que, al fin y al cabo, son los que siempre han sido protagonistas, ¿no? En la escena internacional. Bueno, pues en Europa hay mucho debate, Pedro. Una de las cuestiones que está encima de la mesa, una de las cuestiones pues, que está creando también esta división, esta disparidad de ideas y de opiniones es el envío de estas tropas, el envío de estas fuerzas de seguridad que Macron y Starmer ponían sobre la mesa, que la semana que viene quieren discutir con Donald Trump, pero que también está bueno, pues, provocando el rechazo de algunos países. Por ejemplo, Alemania se mostraba en contra de esta posición. ¿Crees que es una opción? ¿Crees que además es razonable que Europa envíe tropas a Ucrania después de bueno, haber puesto muchísimo dinero, ¿no? Que encima tengamos que ser nosotros los que enviamos las tropas y Estados Unidos prácticamente se desentienda, ¿no? Que es lo que viene a decir Donald Trump. Claro, es que para Trump, desde un inicio, esto es un problema europeo, no es un problema de Estados Unidos. Entiendo, es comprensible la posición de Olaf Scholz, porque está en campaña y tiene elecciones y no son nada halagüeños los pronósticos para él, y por lo tanto, como digo, es lógico que Scholz se retirase en el momento en que se discutía el envío de tropas. Tampoco creo que Rusia lo vaya a aceptar, porque desde luego, digamos, si finalmente se produjese ese envío de tropas, yo creo que podría servir como un buen germen, ¿no? Para crear ese ansiado ejército europeo, ¿no? Como una prueba de fuego para ver si realmente Europa puede jugar en los mismos términos que el resto de grandes potencias, ¿no? Y sería, como digo, un gran inicio. Por lo tanto, lo veo muy complicado, ¿no? A pesar de la insistencia de Reino Unido, ahora parece que Francia, que Macron también está por la labor. España ya ha dicho que no. Entre otras cosas, porque yo creo que
sin presupuestos, con un gobierno dividido, con unos socios de gobierno que no quieren saber nada de cuestiones de defensa nacional, pues lógicamente nuestro gobierno va a ser incapaz de poder ayudar en esa cuestión. Necesitaríamos aclarar un poco también nuestro panorama político interno, ¿no? Como sucede actualmente en Alemania. Pero como digo, desde luego Rusia no lo verá con buenos ojos, Estados Unidos así, desde luego que sí, la administración Trump, porque de ese modo se va a desentender por completo de lo que pase en Ucrania. Y para Europa, como digo, sería una prueba, digamos, del algodón, ¿no? De esa voluntad por realmente ser un actor estratégico, independiente y, sobre todo, importante dentro de la escena internacional. Puesto sobre la mesa la cuestión alemana, si te parece terminamos con eso. ¿Qué esperas de las elecciones de este domingo con Friedrich Merz como principal favorito, con la duda sobre qué pasará con AfD, hasta dónde puede influir en el próximo gobierno? ¿Crees que va a haber sorpresa este domingo en Alemania? Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la AfD, ¿no? Y según sea su resultado, qué capacidad va a tener para influir en un posible entrada de gobierno de coalición con el favorito, que hoy por hoy, claramente, según las encuestas, son los conservadores. También habrá que ver cuál es el hundimiento final de los socialistas, de los socialdemócratas, y si se mantienen los verdes y qué tipo de izquierda después se va a ver representada, ¿no? Si Die Linke o bien ese nuevo partido, esa escisión basada en la alianza de Sara, ¿no? Y ver un poco, aclarar el panorama. Desde luego la clave, como digo, va a ser el techo que alcance la AfD, ¿no? Porque desde luego los conservadores tampoco pueden dejar de lado si se produce un gran crecimiento de la extrema derecha, entre otras cosas porque yo creo que también sería un poco irresponsable dejarla en el vacío, ¿no? Porque de ese modo también alimentarías un poco el discurso que tiene, ¿no? Contra un poco ese discurso que todos conocemos, ¿no? Populista, contra las castas, etcétera, ¿no? Yo creo que es bueno integrar a los partidos, lo hemos visto aquí en España, que yo creo que cuando los populismos se integran en los gobiernos salen más perjudicados que beneficiados, porque efectivamente luego tú puedes ver la capacidad que tienen real de gestionar y bueno, como digo, la clave va a estar en el peso específico de cada uno. Yo no me atrevería a ningún pronóstico, están ahora en torno al 21% para la AfD, pero como digo, hay que unir ese resultado de la ultraderecha con el declive de los socialistas, porque eso va a condicionar hacia dónde va a mirar la CDU, ¿no? Si hacia la izquierda o la derecha. Pues el foco en Alemania, desde luego, pendientes de lo que suceda este domingo y si vemos una nueva revolución o no en Europa. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchas Muy buenas gracias, tardes. Sergio. El placer es mío.